tardes, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno poder compartir nuevamente este tiempo de estudio y de lectura de la palabra del Señor. Qué bueno poder seguir compartiendo con el Evangelio de Lucas, teniendo una lectura de corrida semana a semana. Así que, bueno, pido disculpas nuevamente, no pude distribuir los versículos para comenzar con la lectura bíblica como había sugerido la semana pasada. Así que espero poder pronto volver a hacerme el tiempo y poder descargar algunas cosas para poder hacer esa distribución, ¿sí? Así que bueno, les pido nuevamente mil disculpas por no incorporarlos en esto. Así que bueno, hoy continuamos con el capítulo 10 de Lucas y nos quedamos en la parábola del samaritano, parábola que conocemos mucho, muchas veces predicada, muchas veces trabajada por cada uno de nosotros también en lo particular, en lo personal. Así que los invito a que podamos estar leyendo y después vamos a ir sacando algunas cositas como siempre. Los invito a leer Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Y dice así: En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Pero el que quiera justificarse, pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano, que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Bueno, continuando un poquito más, vamos a ir sacando algunas cosas. Como siempre, todo se puede dividir cada vez un poquito más y se puede ir trabajando más en lo particular, desde lo global, ¿no? Desde el contexto hacia lo particular. Y una de las cosas que, si bien el texto es un poco largo, ¿sí? Con 12 versículos, pero lo podemos dividir, o tiene más bien, en su estructura, dos partes, ¿sí? Una primera parte que es netamente teórica y una segunda parte que es práctica. La primera parte es lo que refiere a la pregunta y a la contrapregunta de Jesús, o sea, la pregunta que hace el experto de la ley para alcanzar la vida eterna y la contrapregunta de qué es lo que está escrito en la ley. Bueno, ¿qué sabes vos? ¿No? Básicamente sería eso, lisa y llanamente, sería, bueno, ¿qué sabes vos? ¿Cómo interpretás vos la ley siendo experto de ella? Y la segunda parte básicamente es la respuesta que le da este hombre, esta persona, puesto en práctica, ¿sí? Que vendría a ser la parte práctica. ¿Quién sería el prójimo? ¿Dónde estaría el prójimo en esta situación? Y Jesús ejemplifica ese momento. Un poco como para introducirnos y para ya dejarlo desde el principio, comentarlo desde el principio, es que recuerden que siempre veníamos hablando
de que a partir del capítulo 9, versículo 51, comenzaba este camino hacia Jerusalén y que iba a ser un camino que Lucas iba a relatar en varias semanas, en varios tramos respecto a Marcos y Mateo, ¿sí? Y entonces este camino tiene una figura en particular, tiene un papel importante. Es más notorio en el Evangelio según Marcos, ¿sí? Donde muchas de las cosas o todas las cosas pasan en el camino hacia Jerusalén. Marcos lo toma como más marcado, pero como Lucas en cierta manera sigue al Evangelio según Marcos, obviamente que todas estas circunstancias importantes también suceden en el camino. Pero más allá de esta observación quisiera rescatar la parte de los samaritanos, ¿sí? Recordemos que allí donde comienza este camino, en el capítulo 9, versículo 51, los samaritanos se empiezan a oponer a Jesús y a su mensaje, ¿sí? Recordamos que él envía a dos discípulos delante de él para que vayan y preparen las cosas y vayan anunciando sobre la llegada de Jesús, pero bueno, no son bien recibidos. Después está la discusión entre Jacobo y Juan si quería que los mande a prender fuego a toda esa ciudad, ¿sí? ¿No? Como en símbolo de venganza, como que bueno, no son dignos de recibir el reino de Dios, el reino de los cielos, entonces hay que prenderlos fuego. Entonces está esta situación, ¿no? Y los samaritanos como aquellos rebeldes que no están aptos para, o no están, digamos, sí, no reciben el reino de los cielos, no reciben el mensaje de salvación. Por otro lado, también un poco habíamos hablado de que el camino, ¿sí? De Samaria hacia Jerusalén, de Galilea hacia Jerusalén, y había que pasar por estos lugares, el camino era un tanto peligroso, y también en la época de la Pascua muchas peregrinaciones pasaban por ahí para poder llegar hacia el templo y hacia poder cumplir con la fiesta de la Pascua. Entonces era un lugar de oportunistas, de ladrones, de bandidos, en fin, era un camino complicado, ¿sí? Para llegar hasta allí, para transitarlo. Entonces es lógico que se esté reflejando este mismo camino por donde Jesús está pasando y lo podemos relacionar con digamos, el contexto de ese momento, el contexto social de ese momento también. Eso por un lado. Por otro lado, recalcar el papel de los samaritanos como aquellos que no querían recibir el reino de los cielos, ¿sí? Como aquellos que eran unos ogros, que eran malos, que merecían el fuego del cielo, y que Jesús con su misericordia los calma a Jacobo y a Juan. Entonces con su misericordia y con su compasión les dice: no, tranquilos, ¿sí? Entonces quiero que nos quedemos un poquito con eso. Bueno, en el versículo 25 comienza la introducción de la primera parte, ¿sí? De la parte teórica, por así decirlo, donde un experto de la ley quiere poner a prueba a Jesús, ¿sí? Entonces le hace una pregunta, y la pregunta es: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y para un judío, para un maestro de la ley, para un experto en la ley, la vida eterna representa la esperanza de algo venidero, de algo futuro, de algo que está por venir, ¿sí? Entonces, la vida eterna quiere expresar, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo que alcanzar para yo poder alcanzar salvación? Para poder estar en paz con el Señor, en paz con Dios, ¿sí? Tiene que ver básicamente con qué puedo hacer para estar salvo. Pero no como el hecho por hacer, no lo quiero interpretar con la discusión entre la fe y las obras, ¿sí? Entonces Jesús le replica esto y le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? O sea, ¿cómo vos interpretás la ley? Bueno, vos sos experto en la ley. ¿Qué es lo que para vos tenés que hacer para alcanzar la vida eterna o para poder alcanzar la salvación? ¿Qué es lo que tenés que hacer vos? Y precisamente en esto de cómo interpretas vos la ley, acá se ve marcado un poco en la respuesta, ¿sí? El conocimiento o bueno, la relación con dos libros del Antiguo Testamento y dos libros precisamente de la Torá, ¿sí? O del Pentateuco, como lo llamamos nosotros, que es Deuteronomio y Levítico. Y estos dos pasajes se confluyen en uno.
Lucas los confluye en uno, pero la respuesta, más que ir al factor redaccional de Lucas, como se confluyen estos dos pasajes en uno, es también el tipo de interpretación judía, ¿sí? La interpretación judía era ir, tal vez como hacemos nosotros hoy por hoy, que vamos relacionando un pasaje con otro y vamos teniendo la concordancia de un pasaje con otro. Entonces ahí es como la manera que nos ayuda a interpretar, y es esto la manera que este hombre, esta persona, interpretaba a esa parte de la ley para alcanzar la vida eterna. Y los dos versículos de Deuteronomio y de Levítico los quiero leer. Es Levítico 19:18, que dice: no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Y Deuteronomio 6:5 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, el hombre experto en la ley precisamente responde de una manera con la ley a Jesús. Y Jesús, obviamente, en el versículo 28 le dice: bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Y acá es donde empieza la parte práctica, porque podría quedar acá el pasaje: hace eso y vas a vivir, hace eso y vas a alcanzar la vida eterna, hace eso, o sea, amá a tu prójimo, amá a Dios, amá al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amá a tu prójimo como a vos mismo, ¿sí? O sea, es amar a Dios, amar al prójimo y amarse a uno mismo, que muchas veces es en el último párrafo, en la última partecita, ¿no? En el amarse a uno mismo, donde por ahí nos dejamos de lado ciertas cosas y no encontramos el descanso y la paz que el Señor nos da. Porque no es solamente, o sea, ya cuando nos pasamos al egoísmo o al egocentrismo ya es otra cosa. Pero sí tenemos que considerarnos a nosotros mismos como tales, amarnos a nosotros mismos como tales, y también de la misma manera que que nos amamos a nosotros mismos, de esa misma manera amar al prójimo. Entonces están estas tres partes, ¿no? Amar a Dios, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. Porque obviamente nosotros también cuidamos de nuestra vida y debemos cuidar de nuestra vida, de nuestras acciones, y eso también es amarnos a nosotros mismos, cuidar de nuestro cuerpo, cuidar de todas las cosas que vamos haciendo cotidianamente. Entonces acá podría quedar esto, porque si hacemos estas tres cosas, bueno, para el intérprete de la ley ya estaría, ¿no? Y Jesús le dio el ok, es como que Jesús le dijo: perfecto, seguí así. Seguí tu camino hacia la vida eterna, que vas bien. Sin embargo, en el versículo 29, él dice: pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y acá es donde empieza la parábola, ¿no? Acá es donde empieza la parte práctica, la ejemplificación, ¿sí? Y dice: Jesús le respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones, le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Bueno, el hombre, vamos a ver, el camino es el mismo, nada más que en vez de ir hacia Jerusalén, volvía de Jerusalén hacia Jericó, ¿sí? Y quiero remarcar el tema de bajaba. De Jerusalén, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, bajaba, porque Jerusalén estaba un poco más arriba, pero esto tiene un significado también de que el templo estaba en las alturas, de que el templo estaba sobre el monte, entonces bajaba también del templo, ¿sí? Cuando decía que Jesús subía a Jerusalén, precisamente es porque subía hacia el templo y subía en cierta manera, en cierta forma, subía hacia la presencia de Dios. Esto lo habíamos visto también en varios pasajes de lo que es ir al monte, de lo que es subir al monte, ¿sí? Se referencia con ir hacia la presencia del Señor. Pero bueno, este hombre bajaba de Jerusalén, bajaba del templo, ¿sí? El texto no lo dice qué es lo que fue a hacer o lo que hacía o lo que no hacía. Simplemente que volvía de Jerusalén a Jericó. Resulta que viajaba, perdón, me estoy adelantando.
le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. En este camino que, como les había anticipado al principio, era un camino complicado, difícil, duro, ¿sí? Lleno de bandidos, de malhechores. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Sacerdote experimentado también en la ley, obviamente legalista, religioso, obviamente con un estatus diferente al de los demás, que tendría que dar, todos tenemos que dar el ejemplo, pero un sacerdote aún más tendría que dar el ejemplo, ¿no? Tiene una vida pública religiosa completamente importante y significativa, y aún así, al verlo a este hombre así, siguió de largo, lo rodeó, se desvió y siguió de largo. No paró a preocuparse por cómo estaba, ni quién era, ni nada. ¿Sí? Muchas veces también no se sabe quiénes son, quiénes eran, entonces él siguió de largo. Y luego continúa. Perdón, me perdí en la letra chiquita. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Otro levita, otro también adorador, ¿sí? Aquellas personas que estaban encargadas de la adoración del templo, también religioso, conocedor de la ley, ¿sí? Servidor del templo, judío por naturaleza, obviamente, también estaba por el camino, se desvió, al verlo, se desvió y siguió de largo. Ambos dos lo vieron, se desviaron y siguieron de largo, ya que ya lo venían pispeando desde lejos y dijeron: yo acá mejor no me meto. Hicieron la vueltita y siguieron por su camino. Sin embargo, en el versículo 33 aparece el samaritano, o lo que da el nombre a la parábola, el buen samaritano. Y dice: pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. El samaritano lo vio, llegó, se compadeció de él, tuvo misericordia de él. Y qué importante esto mismo que Jesús tuvo con los samaritanos, que no recibieron a los mensajeros, no todos los samaritanos, sino que este samaritano se compadeció de esta persona. Entonces, un poco retrocediendo hacia el fuego que querían que caiga Juan y Jacobo sobre Samaria, queda acá visto que también hay otro samaritano que puede hacer las cosas bien, puede aceptar el reino de Dios, puede obrar conforme al reino de Dios, aún no siendo seguidor de Cristo. ¿Sí? Es un poco raro lo que estoy diciendo, pero esta persona estaba actuando correctamente si lo comparamos con las otras dos personas que eran conocedores de la ley y que eran, más que nada, eran servidores del templo, ¿sí? Eran servidores del culto, eran servidores de todas las actividades judías de ese tiempo. Entonces acá es donde se nos pone un poco en jaque a todos nosotros y donde lo tomamos. Si muchas veces nosotros actuamos de esta manera religiosa o si actuamos verdaderamente con la compasión que Jesús tiene. Entonces, en este samaritano se ve reflejada esa misericordia y esa compasión que tuvo al mirar a Samaria y decirle a Jacobo y a Juan: no es ese el camino, no es esa la cuestión de lo que yo vengo a hacer. ¿Sí? Eso por un lado. Después, en el versículo 34 se comienza a describir más específicamente qué es lo que hizo este hombre, porque los otros dos lo vieron de lejos y vieron la forma de esquivarlo y seguir su camino. Este hombre no, se acercó, llegó, y después Lucas nos relata todo el proceso que le fue haciendo a esta persona para devolverle sanidad, para devolverle salud, por así decirlo, de que pueda estar curado y pueda seguir su camino hacia donde sea. Dice: se acercó, les curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. En ese momento, en ese lugar. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó.
Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Es decir, que pasó la noche con la persona, ¿sí? Y lo cuidó. Y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Qué interesante que esta persona tenía que seguir su camino, su viaje, pero aún así le dejó el cuidado al mesero, le dejó el cuidado al dueño del alojamiento, y que todo lo que él gaste, que él después se lo iba a recomponer, ¿no? Y qué interesante si hacemos, bueno, lo estoy haciendo ahora en este momento, esta comparativa entre las acciones del samaritano y de Jesús, ¿no? Jesús también, sin importar, sin querer nada a cambio, nos cura, nos lava, nos cuida, nos restaura, nos restituye, ¿sí? Y lo que hizo en la cruz fue precisamente pagar con su sangre, pagar con ese precio de sangre, pagar por cada uno de nuestros pecados, pagar por cada uno de nuestros errores y pagar por cada una de nuestras vidas. Entonces, qué importante que es cuando podemos comprender esta acción que hizo Jesús, no como buen samaritano, digámoslo entre comillas, pero que su fin es otro, porque el fin es alcanzar también la salvación y la vida eterna. Y de hecho este hombre, una vez recuperado de las heridas que sufrió en el camino, después va a seguir teniendo su vida. Y Jesús nos restaura, nos restituye para que tengamos nueva vida en Él. Entonces, dice en versículo 36, ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Y ahí termina la parte práctica. Entonces, esta persona puede, el maestro de la ley, el experto de la ley, pudo comprender a través de este ejemplo práctico lo que fue planteado en la primera parte, en esa pregunta y contrapregunta de la teoría, ¿sí? Muchas veces nos quedamos ahí dando vueltas en la teoría, pero no lo podemos poner al 100% en la práctica. Y en eso yo me incluyo, ¿sí? Muchas veces hay cosas que no puedo hacer, que no logro hacer, que no llego a hacer, o por ahí actúo como el sacerdote o actúo como el levita, pero es bueno siempre tenerlo presente esta parábola y estar siempre intentando hacer y seguir y ser imitadores de Jesús y ser imitadores también de la acción de este samaritano, ¿sí? Que de la misma manera que Jesús lo hace con cada uno de nosotros, se compadece por el prójimo, y Jesús se compadeció y tiene misericordia de nosotros cada día. Entonces, quiero que nos quedemos un poco con esto, ¿sí? Que podamos siempre estar teniéndola presente esta parábola como qué rol es el que cumplimos o qué papel es el que estamos enfrentando cada día o en cada situación, ¿sí? Puede ser en la calle, en un semáforo, en cualquier circunstancia. Muchas veces, obviamente que en los tiempos que vivimos, que no son muy diferentes si lo vemos a la cuestión del camino, de este camino peligroso, tenemos el temor de ver a quién ayudar, quién no ayudar, parar en un semáforo, no parar en un semáforo, si alguien está haciendo señas en la ruta, paramos, no paramos, me van a robar, no me van a robar, ¿no? Son cosas que a veces nos confrontan o nos traen ahí como un conflicto de decir, ¿qué hacemos? Pero llegado ese momento, llegado el caso, es en ese momento pedir la dirección de Dios y tratar de no ver de esquivar, sino ver de ir anticipando qué es lo que hay y de qué manera poder asistir. Pongo el ejemplo de un camino, pero puede ser otra circunstancia, alguna persona que se acerque a compartir algo, alguna persona que se acerque a compartir una necesidad, un momento de oración, de reflexión. Bueno, en fin, cada uno va teniendo diferentes experiencias, pero lo que nos demuestra y lo que nos remarca este pasaje es, aún conociendo la ley, aún siendo servidores
de Jesús y aún conociendo la ley, entre comillas, aún, o sea, conociendo la palabra, teniendo la palabra en nuestro corazón, por ahí lo que nos falta es la parte práctica, y la parte práctica es la encarnación de la palabra en nuestro cotidiano andar. Así que, hermanos, nos animamos a que podamos siempre mirar con compasión al prójimo, amar al Señor con todas nuestras fuerzas, amar al prójimo como a nosotros mismos y también amarnos a nosotros mismos, pero que lo hagamos todo con misericordia y con compasión y sobre todo sin juzgar a los demás y sin juzgar al hecho o a la circunstancia que por ahí tenemos delante nuestro. Así que bueno, hermanos, muchísimas gracias, y la semana que viene continuamos con Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42, que ahí estaría terminando el capítulo 10, y comenzaremos con el capítulo 11, ¿sí? 11.1 al 11.13, seguramente. Así que, bueno, hermanos, Dios los bendiga grandemente y que podamos seguir unidos, animándonos unos con otros y unos por otros, y buscando siempre de la presencia del Señor y de la guía del Señor, que gracias a su Espíritu Santo nos acompaña en cada momento. Así que bueno, hermanos, Dios los bendiga grandemente.